Perfecto, gracias Ricardo, y gracias a la compañera que me hizo acuerdo, 33 millones.89, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos como presupuesto general del Estado. Muy bien. Una vez que hemos tenido el presupuesto general del Estado, nos queda pendiente el PIB. Si alguien lo encuentra, me levanta la mano para ir llenando ya los indicadores. Vamos a empezar con los datos macro, para ir sacando poco a poco los indicadores que nos interesan a nosotros como ciudadanos en sí. Y uno de ellos es el IPC. ¿Qué era el IPC? Tienen el De catálogo precios del consumidor. el catálogo de indicadores, el índice del precio del consumidor. ¿Cuál es la fórmula del IPC? Es precios nuevos por cantidades nuevas, dividida para precios anteriores por cantidades anteriores. Ya, muy bien. Pero el IPC también les dije que se medía en precios de la canasta básica. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la canasta básica del año actual que quiero calcular? Canasta básica, o bueno, canasta actual menos la canasta del precio del año base dividido ¿para cuánto? Ay, no me corre esto. ¿Para cuánto sería la división? Para la canasta del año base. Bien. Ahora lo que necesito que ustedes me digan, ¿cuánto fue el IPC del Ecuador en el año 2022? Anual. El IPC. El IPC no tiene que estar en porcentaje, por si acaso. ¿Qué tiene que estar en dólares, Inge? Sí. El IPC es en puntos, ingeniero. Son con puntos, sí. ¿Cuánto tiene? 7.5. 7.5 es igual porcentaje. No. Es un número entero, con una coma, sí. Por eso, o sea, dice 7,50. No. Una madre sí. ¿Lo encontraron? Necesito saber el IPC del Ecuador en el año actual. Bien, para que se les haga más fácil buscar, les voy a pasar un link mejor. Y no nos demoremos mucho, que estos cálculos deberían estar ya. Está chatear. Bien, en el chat de aquí les voy a enviar un link donde pueden encontrar estos datos, pero ustedes deberían estar ya expertos en buscar estos datos que están al alcance, inclusive en notas periodísticas. ¿Sí? Bien, el IPC en el año 2022, casi a finales de octubre, fue de 110.06.
¿sí? $110.06. Pueden comprobarlo en el link que les envié. Menos el año base. ¿Cuál sería el año base si yo quiero calcular el 2022? ¿Mm? ¿Cuál sería el año base? El mismo 2022, Ese sería el año actual. el año base. El año base sería el 2021. Entonces me voy a ver cuál es el IPC del año 2021. Y me sale que hasta diciembre del 2021 es el IPC de 106,26. Dividido, ¿para cuánto voy a dividir? ¿Cuál fue el año base? $106,26. Hagan la siguiente operación, por favor. 110 menos 106,26 dividido para 126. ¿Cuánto es? Inge, a mí me sale 0,0357. Perfecto. ¿Qué nos Sí, estamos claro, olvidando? Multiplicar por 100. Multiplica por 100. El multiplicado por 100. Inge, Ay, ¿se puede redondear ahí o no? Sí, se puede redondear, no hay ningún problema. Es 3,5761, se lo podría redondear en 3,58. 3,58. Ay, ay. ¿Sí? ¿Papas? ¿Yucas? No. Porcentaje. ¿A qué les hace referencia este 3,58 a ustedes? ¿A qué se les viene a la mente? Bueno, Inge, pues al IPC pues, estamos calculando, ¿no es cierto? Muy bien, sería lo más obvio, pero esta tasa se me parece mucho a una tasa de café, a una tasa de inflación. Exactamente, muy bien. A la tasa de inflación. Ahora nosotros vamos a googlear y decimos, ¿cuál es la tasa de inflación en el Ecuador? En cualquier página del Internet. No necesitamos ahorita medios verificados. Pongan tasa de inflación en el Ecuador. ¿Cuánto le sale? A diciembre del 2016 dice 0,16 inflación mensual. Ay, siempre me olvido de decirles el año. Tasa de inflación del 2022 en el Ecuador. ¿Cuál es la tasa de inflación? Mensual 0,36. ¿Y anual? Mm, Pongan tasa 3,64. 3,64. 64. Esto es lo que nos dicen los medios o las fuentes oficiales. ¿Se parece a la tasa que calculamos del IPC? Sí, bastante. Ahora vamos a comprobar. Díctenme la tasa de inflación. ¿A qué es igual? Tasa de inflación. ¿A qué es igual? Ustedes tienen el catálogo de las fórmulas. Deberían decir, ingeniero, es este. Pip. Tasa de inflación. ¿Cuál es la fórmula de tasa de inflación? Está en el catálogo que revisamos la semana pasada. Tasa de inflación anual, Ajá, eso, me olvido siempre, el anual. igual al IPC ¿Ya? del año 1 menos IPC del año 0. Menos el IPC del año 0. Sobre IPC del año 0 por 100. Sobre el IPC del año 0 Por 100. por 100. Muy bien.
Gracias, excelente. Nosotros ya tenemos el IPC. Vamos a calcular, ay, siempre se me olvidó, para el año 2022. ¿Sí? Entonces, el IPC 1, ¿cuál sería? ¿El actual? Ajá, el de 2022. ¿Cuánto es el IPC en el 2022? Tres cincuenta y ocho. 258. No, 110.06. El IPC. Ese es canasta básica. 3,58%. Ah, lo que saca. 3,58%. Muy bien. Ese es el IPC del año 2022. Ahora menos el IPC del año 0. ¿Cuál sería el año 0? ¿El 21? ¿2021? Exactamente. El 2021. ¿Cuánto sería el IPC en el año 2021? Busquen en las fuentes oficiales ahora sí. IPC del año 2021. ¿105.57? Ah, pero es ya sacado el porcentaje, ¿no? Ujú. Bien, vamos a manejarlo con los números enteros mejor. A ver, ¿cuánto sería el IPC en el 2022? IPC en el año 2022. En los números enteros, sin porcentaje para calcular. 0.358. ¿Ese está en porcentaje o está en números enteros? El número. Pero es que no entiendo. 3,6. ¿Cuánto? Porque ¿Cuánto? sacamos los 3. 3,60 o 3,6. Ya, volvemos a los 3,6. Vamos a hacerlo de las dos formas. 3,6 o lo que sacamos 3,58 que era lo mismo que el 3,6, ¿no es cierto? Vamos menos el IPC en porcentaje del año 2021. ¿Cuánto es el IPC en el 2021? Anual. ¿Mm? IPC del 2021. 0,89 yo veo valoración anual. ¿En por ciento? Sí, 0,89. Muy bien. Dividido para, ¿cuánto sería? 0,89, que es el mismo año 0. Hagan la operación, por favor. Y no se olviden el 100. Réstenle 3,58 menos 0,89. ¿Sí? Dividido para 0,89 por 100. ¿A qué es igual? Punto 24. 24. ¿Cómo? Sale la respuesta 302.24. 302,24, con 24,7. 302,24. 24,7, 25 sería. Si redondeamos. Redondeando es un porcentaje. Es decir, que la tasa de interés va a ser del 300,2%. Es una tasa de interés sumamente alta. Es decir, que un número en la operación está mal. ¿Es la del año 0 o del año 1? capaz del año 0. Es 0. Sí, del año 0, creo. Ya, muy bien. Revísenle, por favor, el IPC del año
0. Necesito el índice del precio del consumidor en porcentaje para el año 0 del 2021. Inge, aquí hay un dato que dice la tasa de variación anual de IPC en Ecuador en diciembre de 2021 ha sido de 1.9%. Ese sí puede ser. Ese no 1.9. sirve por Perdón. ciento. Sí. Entonces, si tenemos 3,58 menos 1,9%. Ahora hagan la operación, por favor, con estos datos. ¿Cuánto le sale? $88.42. 88.42. Muy bien. Vamos a ver cómo sale este porcentaje de 88,42. Al parecer parece un número demasiado alto, pero recuerden que estamos calculando de forma anual, ¿sí? O lo mismo que decir acumulado. Vamos a dejar hasta ahí esta parte de los índices del precio. Vamos a hacer una retroalimentación antes de pasar, ¿sí? Primero, sacamos el IPC, que es la canasta básica actual, menos la canasta básica del año base, dividido por el año base por 100. Salía que el IPC es de 110 menos 106, dividido para 106 me da un porcentaje de 3,58. Este 3,58, a la vez que me da el índice de precio del consumidor final, me está dando otro indicador más. ¿Cuál sería? Inflación. La tasa de inflación, ¿sí? Es decir, que si saco el cálculo del IPC, también estoy matando dos pájaros de un tiro con lo que es el índice, la tasa de inflación, ¿sí? ¿Cómo yo compruebo que estoy bien? ¿Cómo sé que no estoy sacando números por sacar? Pues voy a calcular, primero, voy a verificar cuánto es el precio de la canasta básica del año 2022. Canasta básica del año 2022. 106,26, doctor. Precio. Vamos a los dólares. Ok. ¿Cuál es el precio de la canasta básica en el 2022? 763,44 en el 2022. 763,44 en el 2022. menos la del 2021. ¿Cuánto es la canasta básica del año 2021? 712,11. 712,11. Dividido para 712,11. Hagan la operación, por favor. ¿Cuánto le sale? $0,072 o también hay que multiplicarle por 100. No. Muy bien. Por 100. 7,20. 7,20. Es decir, que mi tasa o mi índice de precio del consumidor es de 7,20%. ¿Sí? En mi cálculo de las canastas básicas, la diferencia o la operación es de 7,20 el porcentaje. ¿Sí? Compruebo si el 7,20 es verdad que dentro de los años del 2022 al 2021 fue de 3,58, a lo mismo que la misma tasa de inflación de 3,58. ¿Por qué la tasa de inflación que me dieron ustedes
no cuadra con pocas décimas con el que calculamos. Ese es el que está en el internet y este es el que nosotros calculamos. Pero como ustedes podrán darse cuenta, no hay una variación, no hay una máxima variación, es mínima. ¿Por qué se debe? Porque nosotros no estamos haciendo el cálculo con la tasa de inflación mensual. En cambio, cuando nosotros vemos los boletines del INEC, los cálculos están con la tasa de inflación mensual. Aquí solo estamos calculando la tasa de inflación anual neta, sin verificar que mes a mes han variado los productos. ¿Sí? Por eso es que no nos cuadra el 100% con la verificación, pero nos acercamos bastante con la verificación de los precios de la canasta básica. ¿Sí? Esa es una forma de verificar este cálculo del índice del precio del consumidor, tasa de inflación y lo que es el presupuesto general del Estado. Bien, hasta aquí, ¿dudas? Inge, a ver, los 7.20 que nos salió es el porcentaje de la canasta básica. Ajá, es la variación que ha tenido de un año al otro año. ¿Sí? ¿Cuánto ha sido la variación del año 2021 al 2022? 7,20%. ¿Sí? De 763 a 712. Ustedes, al ver estos números, ya podrían hacer un análisis. ¿Qué les trae a colación? ¿Qué les trae a colación? Cero. ¿Qué les sacó cero, Andrea? ¿En dónde le salió cero? No, ingeniero, disculpe, se me aplastó. Ahí ya. Ok. Esta es la variación de 763 con 712. ¿Sí? 7,20. Es mi variación de la canasta básica del año actual con el año base. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que hay algunas, pero vamos a irlo poco a poco, primero despejando con los siguientes cálculos. Más bien, Inge, antes que pase, como lo que hicimos el cálculo de la canasta básica, sí me quedó como un poco más claro lo que manejamos así como números enteros. Entonces, como que entiendo, ¿no? Por ejemplo, que este 7.20 representa un porcentaje de 712,11, subió a 763, se encarecieron los productos porque la cantidad es lo mismo, ¿no? Creo que son 75 productos, algo así, o 74, 75 productos y hubo un incremento, todo es más caro. Eso lo entiendo bien. El IPC, de alguna manera también, como manejamos los números enteros, también está claro. No sé si puede repetir el tema de la tasa de inflación, porque ahí me quedé un poco confundida. No sé si a la final trabajamos con datos Ya, correctos, ahí no lo entendí perfecto. muy bien. Vamos a hacer la tasa de inflación. La tasa de inflación nos dice que el IPC es el año actual menos el año base dividido por el IPC del año cero. Vamos a trabajarlo con números enteros sin porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto es el IPC del año 2022? Sin porcentaje, número entero. En el link que les pasé pueden revisarlo también. IPC del año 2022. Entonces voy al boletín que les pasé y digo, en el 2000, el IPC del año 2022, ¿cuánto es? Sin porcentaje. Es 110,05. 110,05. Muy bien, ponemos lo que es los 110,05. ¿Y cuánto es del año 2021? ¿Cuánto fue el IPC del año 105,57. 105,57? Hacemos la operación 110,05 menos 105,57
dividido para 105,57. ¿Cuánto es la operación? ¿Cuánto me sale el resultado? ¿Mm? 4.24. 4.24. Esto es en términos de porcentaje. Lo multiplicamos por 100. Sí, sí, está multiplicado por 100. Muy bien. 4.24 es la tasa de inflación. Este número se asemeja a la tasa de inflación que nos dieron los boletines de prensa del año 2022. Sí. Tiene 364 y aquí hay una variación de 4,24. ¿Por qué el número no sale mayor? ¿Quién nos está mintiendo? ¿Los boletines de prensa? ¿O nosotros estamos calculando mal? Alguien está mintiendo aquí y es los boletines de prensa. No están concordando. No están verificados esos datos. ¿Por qué al gobierno le conviene tener una tasa de inflación menos de la que calculamos? ¿O no nos dice que son el 4,24? Pero siempre le va a convenir mientras menor sea. Entonces, o sea, solo puede decirnos, o sea, simplemente puede decirnos, esa es la tasa de interés y no. Exactamente. Todo el mundo puede decir que la tasa de inflación del Ecuador es 3,67. ¿Y quién le cree? ¿Alguien se pone a calcular y dice es verdad? No, la tasa de inflación en el Ecuador es de 3,67. Qué bueno. Pero no es verdad. Si nosotros nos ponemos a calcular con los datos reales, vemos que la tasa de inflación es del 4,24. El gobierno a veces maquilla los datos ¿para qué finalidad? Para calmar a la ciudadanía. Para decir que nosotros no estamos teniendo una inflación como dicen los medios o como están sufriendo otros países. Somos el país con menos golpe de tasa de inflación. No es verdad. La tasa de inflación nos está diciendo que el 4,24 está afectándonos. ¿Y cómo lo comprobamos? Cuando vamos mes a mes o semana a semana al mercado a hacer las compras. Cada semana sube un producto, sube otro producto. Y dicen que no hay inflación o que la tasa de inflación se mantiene. Y eso es mentira. Primer dato que nosotros estamos descubriendo que nos están mintiendo. Ojo, tasa de inflación. Bien, hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Perfecto. Vamos a ir descubriendo. Ingeniero, solo una consulta. O sea, nosotros, por ejemplo, se puede hacer, según lo que vi, la fórmula, tanto en porcentajes como en los números enteros. Entendí un poco más, claro, por el tema de los números enteros, pero cualquiera de las dos maneras estaría bien. Mejor el tema de los números enteros, porque esto nos da la Nos da más valoración exacto. en Sí, niveles exactos, ¿sí? ya. Cuando Gracias. nosotros manejamos porcentajes, hacemos promedios y siempre duplicamos con el valor que estamos trabajando, ¿sí? Por tal razón es que sale ese número abultado en porcentaje. Pero cuando trabajamos con números enteros, estamos también ratificando la canasta de los precios básicos, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? No. Primer indicador que nosotros lo vamos a dejar a este aquí. Vamos a calcular ahora la tasa de desempleo. ¿Cuál es la fórmula de la tasa de desempleo? Vamos a ver si el Ecuador, si el gobierno nos sigue mintiendo, nos está diciendo la verdad. Hay desempleo. ¿Cuál es la tasa de desempleo en el Ecuador? La fórmula, perdón. Antes de pasar a algo. La fórmula de la tasa de desempleo. Número de desempleados sobre población económicamente activa por 100. Muy bien. Número de desempleados sobre la PEA. Bien, ¿dónde vamos a buscar los datos? En Internet. Vamos a buscar cuál es el número de desempleados en el Ecuador en el 2022. ¿Sí? Número de desempleados en el Ecuador. 2022.
Número de desempleados en el Ecuador. ¿Cuánto es? En el año 2022 es de 354.324. 300. 54.324. 354.324. Muy bien. Dividido para la PEA. ¿Cuál es la PEA? Población económicamente activa. Los que están en la edad de trabajar, desde los 16 hasta los 64. ¿Cuánto fue en el 2022? ¿Mm? Lo que pasa es que en la página del Banco Central está por, o sea, no hay un número en total en todo el año, sino está por meses. Miren el de diciembre en tal caso. La población en edad de trabajar, ¿verdad? Es de, a ver, 1, 2, 3, 12.000, a ver, 12.758.438. Ver más despacito. 12 millones. A ver, 12.758.438. Perfecto. Hagamos la operación, por favor. 354.324 dividido para los 12 millones. Y no se olviden el por 100. ¿Cuánto le salió? 2.78%. Con el porcentaje Por ya. ciento. Sí, 2.78 como el porcentaje. 2.78. Hay algo que no me cuadra aquí. Y es el número de desempleados. Yo no creo que haya 354.000 desempleados en el Ecuador. Revísenle bien, por favor, ese dato del número de desempleados en el Ecuador. Este número refleja como a septiembre del 2022. 354.000. Sí, eso dice, en Ecuador 354.324 personas desempleadas a septiembre del 2022. Ya, muy bien. Vamos a dejarlo esto en stand-by. Tengo otra cifra yo acá. Vamos ahí. Vamos ahora con la tasa de empleo. ¿Cuál es la fórmula de la tasa de empleo? Tasa de empleo. ¿A qué es igual? A número de personas empleadas Ya. dividido para la población igual a 0 más el PEA, sí, más PEA. Más, no, a ver, la otra fórmula, tasa de empleo. Número de personas Población igual o mayor a 16 años. es la mayor de 16 años, que es la económicamente activa, dividido para el PEA. ¿Cuánto es? Por 100, no se olvidarán. Igual, ¿cuánto es el número de personas empleadas en el Ecuador? 2022. Personas empleadas en el 2022. ¿Cuánto es? En números enteros, no en porcentaje.
¿Cuánto es la tasa o el número de personas empleadas? Sería la población activa, ¿no es cierto? No, empleadas. La población activa es la que ya tenemos abajo. Número de personas que tienen un empleo, se podría decir, en el 2022. ¿Mm? ¿No sale el dato de cuántas personas están empleadas en el Ecuador? Solo hay en porcentaje y 8.31 millones me salen. 8.8 31 millones de personas. millones debería ser, porque si no, toda la población mundial, 8.31 millones. 8 millones, 8 millones. 8 millones, ¿cuánto? Punto 31 me sale en el Ecuador. Bueno, pongámosle 331.000. Esos 8 millones los vamos a dividir para la PEA. ¿Cuánto era la PEA? 12.758.000. Hagan el cálculo, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto le salió? Sale 65,30. 65,30, sí. ¿Cuánto? 65,30 sale. 65,30. Ándale, eso no es cierto. Ya, muy bien. Vamos a dejarlo ahí. 8 millones, hicieron bien. 8 millones para 12 millones. Por 100. Ya, 65,30. Muy bien. Y eso estamos comparando con la tabla que tengo acá y se asemeja mucho. Sin embargo, el dato que yo tengo acá que no está conforme a lo que me han dicho es este de aquí. No es 354.000, sino es 3.354.000. ¿Sí? En el dato que yo tengo es 3 millones. Es decir, vamos a volver a hacer la operación con 3 millones. 3.364.000. ¿Sí? Ahí sale 26,29. Eso sí. 27%. Bien. 26. Me dejan para acá. 29, que viene a ser el 27%, ¿no es cierto? Bien. Ahora, analizando estos números, nosotros podríamos decir que el gobierno nos dice que las personas empleadas son 65%. ¿Sí? Es decir, que bastante personas de la población del 100% tienen un trabajo, están trabajando. Y que el número de desempleados es apenas el 27%. Ahora, nosotros vamos a contrastar y decir, ¿es verdad que en el Ecuador la tasa de desempleo es del 27%? Me parece muy baja, ¿no es cierto? ¿Y es verdad que la tasa de empleo es del 65%? Tampoco, es demasiado alto. Más bien, las cifras estarían al revés. Es decir, que los indicadores
estarían tomándoselos al revés, porque la tasa de desempleo en el Ecuador sí podría estar en el 65%, y la tasa de empleo solo sería el 29%. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos dicen que el 65% de personas del Ecuador están empleadas? ¿Qué gana el gobierno diciendo que hay un empleo del 65%? Dentro de su oferta es generar empleo. Entonces, esto da la impresión de que estuviera cumpliendo con esa oferta, ¿no? O sea, de que las personas tienen un empleo digno aparentemente, que provee el Estado en este caso de ese derecho, pero no es real, en verdad. Muy bien, excelente. Como propuesta de campaña, el candidato dijo que ofrecer 1 millón de empleos y que iba a aumentar la tasa de empleos. Entonces ellos toman de referencia 8 millones de personas que están empleadas. ¿Sí? Cuando sabemos que 8 millones de personas no están trabajando de forma digna, con un empleo digno. Tal vez los 8 millones los estén incluyendo las personas que tienen trabajo informal y subempleo. Estas son las famosas fuentes de empleo que ha generado. No empleos dignos, sino que se ha hecho un subempleo. Este gobierno era contradictorio a implementar el aparato gubernamental, quería disminuir. Y vemos que en la política real está implementando más personas dentro del aparato burocrático, es decir, que se está contradiciendo. ¿Sí? Podemos decir entonces que de los 8 millones de personas que están trabajando están inmiscuidas el trabajo informal, el subempleo y también el trabajo no reconocido. ¿Sí? Es decir, que aquí está mezclando el trabajo del 27%, lo que es el trabajo real, cuando no es así. Y claro, le conviene decir que ha aumentado el 65% de empleos para decir que ha cumplido con su propuesta de campaña y también para llamar la atención de quiénes, de organismos internacionales para que le presten más dinero. Porque si las cifras fueran al revés como lo realmente son, no nos prestarían un solo centavo, porque no hay rentabilidad, no hay utilidad dentro del país. Ingeniero, pero ¿quién controla? O sea, no hay como un ente que controle que esto sea real, porque es justo como dice, sale el informe económico y aparentemente hemos crecido económicamente, ha habido reactivación y eso no se siente en la vida real, entonces o sea, ya uno sabe que hay toda la corrupción, que hay temas, ¿no? Pero más allá de que nosotros de pronto solo podemos ver por televisión una noticia, más allá, como usted dice, alguien del exterior que quiere invertir realmente no va a arriesgarse solo con ver una noticia, va a ir a fuentes en este caso, o sea, ¿cómo es que va a fuentes verificadas? Claro, muy buena pregunta, Claudia. Dice, ¿y quién controla estos indicadores? Ustedes podrán darse cuenta que todos los indicadores que estamos sacando son páginas del INEC, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas. ¿Quién controla esas instituciones? El gobierno. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sé que una página es real o que esos datos son reales? Pues claro, los organismos internacionales no son tontos. Van a hacer sus propios cálculos. Y entonces, si yo quiero saber cuáles son los indicadores reales o la tasa real, me voy al Fondo Monetario Internacional y me voy al Banco Mundial. Y dentro del boletín de los cálculos que tiene el Banco Mundial dice que el Ecuador esta tasa sí la tiene. La que nosotros calculamos, que decimos que tasa de desempleo es el 27, no, es el 65. ¿Sí? Porque ellos no van a invertir o no van a prestar dinero sin hacer sus propios cálculos. Porque si le creyeran solo a los gobiernos, estuvieran prestando dinero a todo el mundo. Y hace rato ya hubieran quedado en quiebra. Porque ¿cómo sé que me van a devolver si tienen un déficit fiscal, si tienen un desempleo, si no tienen fuerza laboral, si tienen migración? ¿Sí? Entonces, nuestra única forma de comprobar los datos es haciendo nosotros los propios cálculos y también referenciándonos en organismos internacionales. Banco Mundial, FMI, la OIT, inclusive el Organismo Internacional del Trabajo, que ellos sí tienen los datos reales. La ONU, ellos también manejan datos que sí son verídicos. ¿Por qué ustedes creen o consideran que hay brigadas de organismos internacionales también haciendo censos o preguntando? ¿Sí?
Porque ellos están levantando información verídica, no se están confiando de lo que les dice el INE, lo que les dice la página del Ministerio de Finanzas. ¿Sí? Aquí están viendo que hay un déficit bastante grande en empleo. ¿Sí? Se está diciendo que hay 8 millones de ecuatorianos que están trabajando. Pero si ustedes googlean y dicen cuánto es la tasa de desempleo en el Ecuador, les va a resultar más del 35%, inclusive hasta el 42%. ¿Sí? Sin embargo, aquí están considerando a los empleos formales, informales, inclusive a los negocios de contrabando, que también genera ¿qué? Ingresos, economía. ¿Cuál sería un negocio entre las sombras o un negocio negro? Narcotráfico. El narcotráfico. Entonces, si Ecuador tiene estas tasas de desempleo, quiere decir que hay un ingreso que no está siendo contabilizado. Es el ingreso de venta de drogas, el contrabando. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el cantón Macará. Limita con el Perú. Hicimos una investigación hace unos 4 o 5 años sobre la tasa de empleo y decimos que el 60% de las personas no trabajan y que trabajan o que están descansando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ellos duermen. Y digo, esto es algo raro que las personas solo estén descansando. Pero haciendo una investigación más a profundidad, nos dimos cuenta que estas personas trabajan desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Y en qué trabajan de noche y madrugada? En el contrabando. Se dedican a contrabandear combustible, ¿sí? Se dedican a vender a containers, a pasar de producto a producto. ¿Y quién está ahí solapando todos estos contrabandos? La misma aduana, entidad del Estado, que simplemente con un maletín les pasan el dinero y se hacen de la vista gorda. Esa economía o ese ingreso no lo están contabilizando, pero está dentro del presupuesto, está dentro de la economía de la inyección. Por eso a veces no cuadra el presupuesto general del Estado con la economía que está fluyendo en el país. Es por estos mismos indicadores que quedan fuera. ¿Sí? Bien, en la próxima clase vamos a continuar con los siguientes indicadores, por eso les pido que tengan a la mano sobre todo lo del último año. ¿Sí? Que tengan lo que es la balanza comercial, el déficit fiscal, que vamos a trabajar en esos indicadores para poder nosotros comprobar si realmente nos están diciendo la verdad o nos están engañando. Aquí nosotros ya podemos darnos cuenta a simple vista que estamos engañados, ¿sí? Que no existe una veracidad. Y eso no lo podemos decir solamente con los cálculos, sino que lo palpamos en la vida real, cuando vamos a consumir un producto, ¿sí? Cuando vamos a vender, cuando vamos a viajar, cuando vamos a adquirir un trabajo, ¿sí? Uno de estos efectos que nosotros podemos ver de la tasa de desempleo es la migración, ¿sí? Hay una ola de migración terrible, pero tampoco lo dice. ¿Qué es lo que saca la prensa o el gobierno? Estados Unidos ofrece 4.000 empleos para migrantes. Está incentivando antes que se vayan las personas. ¿Por qué? Porque eso le conviene al Estado cuando ingresan las divisas. Es decir, que el ecuatoriano que se fue a Estados Unidos envía plata a su familia, esa tarifa, ese rubro, ese arancel está cobrado. Y si ustedes se dan cuenta, aparte del petróleo, uno de los mayores ingresos que tiene el país son las remesas de los migrantes. ¿Sí? Por eso es que se contabiliza como empleo, fomento al empleo. Y siempre salen las noticias. Estados Unidos o Canadá abre 8.000 plazas de trabajo. En vez de fomentar el empleo interno, están fomentando que se vaya la gente. ¿Sí? Europa ofrece becas y viajes baratos. Y eso nosotros no tenemos ni siquiera un empleo y nosotros nos están interesando viajes o empleos. Y eso hace que la gente vaya, migre. ¿Sí? Y eso genera también una fuerza laboral pobre. Por eso estas cifras no son reales. No es verdad que 8 millones de personas tienen un trabajo digno. Están contabilizando personas con trabajo informal y subempleo. Y no es verdad que solo existe el 27% de desempleo.
Cuando nosotros tenemos un familiar cercano, un amigo, que no tiene un empleo digno, que está viéndolas como sobresalir. Bien, chicos, ¿dudas hasta aquí? Ingeniero, y cuando el FMI o el Banco Mundial hace su investigación, por ejemplo, Ecuador pone un dato y ese dato no es el correcto, ¿recibe alguna sanción por presentar datos que no son? Excelente pregunta, ven. Muy buena pregunta. Cuando el FMI se da cuenta en su propia investigación que no cuadran los datos, corta. Ya no te voy a dar más financiamiento. Por eso se cayó el financiamiento con Lenín Moreno. Lenín Moreno le estaba dando cifras erróneas. Y el FMI se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta y le dijo: hasta aquí llegamos con el acuerdo, se acabó. Me estás dando data errónea. No te puedo hacer una proyección de crecimiento porque esos datos son mentira. Es decir, estoy quedando mal yo como fondo, ¿sí? Al mentirte que va a haber un crecimiento con el dinero que te va a prestar porque tus datos no cuadran. ¿Sí? No hay una sanción, pero sí cortan el presupuesto y no les vuelven a prestar por lo menos hasta que me presenten cifras reales. Hasta eso, el otro gobierno se fue, quedó en la mano de el que sigue. ¿Sí? Y por eso nunca se termina de pagar una deuda. No se sabe cuánto mismo están pidiendo y cuánto mismo que han endeudado el gobierno anterior, porque no hay cifras reales. ¿Sí? Muy buena pregunta, Bene. Inclusive, en el periodo de Correa, se negó a pagar al FMI la deuda. O sea, deuda no me corresponde. Cóbrele a los presidentes que pasaron. Yo no te voy a pagar, le dijo Correa. Mandó sacando a todas las comisiones del FMI. ¿Qué consecuencias trajo eso? Sanción económica por 2 años, no podíamos hacer préstamos internacionales, no podíamos adquirir, y un desprestigio internacional. Ecuador quedó como uno de los peores países que pagan sus deudas. ¿Sí? Por eso el FMI, aparte de ser una institución que presta dinero, es un aval. No le presten a este país porque a mí me debe, no me quiso pagar. Y el FMI sabemos que no es cualquier cosa, es uno de los mejores prestamistas, se podría decir, aunque sus condiciones son cuestionables, pero eso ya es materia de política social. Listo, ¿dudas hasta aquí? Yo a veces sé que los números son muy fríos, a veces que los números no cuadran, pero aquí viene la interpretación y el análisis suyo, ¿sí? Acompañado de decir de la política social. Es decir, que yo no puedo manejar una tasa de desempleo solita. Tengo que correlacionarla con el IPC. Algo está pasando con la tasa de desempleo. Tengo que correlacionarla con la tasa de inflación, ¿sí? Voy a hacer una correlación entre variables para explicar por qué hay una crisis, por qué hay una recesión, por qué hay un auge, ¿sí? Todos estos indicadores macroeconómicos se manejan conjuntamente, son variables dependientes, es decir, que depende de la una y la otra para explicarla. Por eso la economía no es una ciencia exacta, sino es una ciencia social, ¿sí? Porque tiene que interpretarse de diferentes maneras y de acuerdo al modelo que uno saque econométrico. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien, entonces cuando yo les diga en el examen, calcúlenme la tasa de inflación, peritos. Calcúlenme lo que es la tasa de desempleo, una bala de cañón ustedes ya. ¿Sí? Ni siquiera tienen que regresar a ver ya la fórmula. Ah, cierto, esta era. Como ya están haciendo el trabajo grupal, ese catálogo debe ser una maravilla. Ese análisis deben ahorita ganarme a mí en hacer análisis econométrico. Una consulta, ¿qué indicadores se miden por porcentaje y cuáles por millones? Porque la mayoría yo investigaba en el Banco Mundial me salían en porcentaje, en millones, o sea, para tener el dato claro y hacer bien el deber, ¿cómo sería? Muy bien, Beli, muy buena pregunta, ¿sí? La mayoría de indicadores se manejan en porcentaje, porque es más fácil hacer la correlación en porcentaje que en números o millones, porque algunos no manejan dólares, algunos manejan otra moneda, entonces es más difícil hacer una correlación entre monedas y es más fácil transformarlo en porcentaje. Es decir, que el porcentaje mayor de Argentina con Ecuador es de 3,2%. Porque si yo le digo en millones de dólares, puede que no le coincida con millones de pesos argentinos. Pero se haga un descuadre en la transformación. Y recuerden que también hay millones de forma corriente y millones de forma general. ¿Sí?
Y eso ya lo vamos a ver más adelante, cuál es la diferencia entre millones en corriente y en forma general. Pero la mayoría siempre se mide en porcentaje, porque es más fácil hacer un análisis, ¿sí? No meterse en camisa de 12 varas con la moneda del peso colombiano, del peso argentino. Imagínense hacer toda esa comparación. Más fácil les dicen, aquí el 3.2% es la diferencia, ¿sí? O el 10% es de diferencia, que 10.000 millones de dólares, que algunos lo toman como billones, algunos lo toman como millones, otros como miles. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay el billón, sino el 1.000 millones de dólares. Pero cuando ya lo transforman a otra moneda, son billones. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Yo tengo otra duda. Claro que sí. Era acerca, yo estaba buscando datos para el riesgo país, Ujú. salía el riesgo país ENVI, entonces Ajá. ahí ya me confundió, o sea, como Muy estaba bien. buscando para Chile, pero no me sale el riesgo país ENVI y parece que es otra cosa. Es lo mismo, mi estimado Ricardo, el mismo grupo, otro grupo tuvo ese inconveniente, porque el MBI solo marca lo que es la parte del riesgo en sí dentro. No está tomando en cuenta consideración otros factores externos. Al MBI hay que sumarle lo que es el riesgo del propio país o factores internacionales. Por eso hay el ENVI más y el ENVI normal. ¿Sí? El ENVI normal solo sale como 100, máximo 300. Pero cuando el MBI le suma más el riesgo país del país, por ejemplo, hay MBI más Argentina, MBI más Chile, y es otro indicador paralelo al MBI. ¿Sí? Hay que tomar el que tiene el plus, porque está considerando otras variables que son riesgosas para invertir. ¿Sí? No nos quedamos completamente con el MBI porque esto es como una trampa en la macroeconomía. Es decir, muestro en un porcentaje que sí es factible invertir en mi país, pero solo estoy tomando factores internos, no estoy tomando factores externos. Y al lado le ponen el MBI más. ¿Y eso qué significa? Que hay un riesgo por ser el país de Argentina, por ser el país de Chile. ¿Sí? Y ese riesgo se suma y sale como el doble de la cantidad que usted está analizando acá. ¿Sí? Eso se denomina como una trampa macroeconómica, pero ya los que dominan este tema siempre consideran el último MBI más, ¿sí? Como más variables o como más factores a analizar. ¿Sí? Si es que no lo encuentran, solo están como MBI, igual, bases internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ellos tienen toda la data más confiable o va corroborando inclusive. ¿Listo? Por Bien. ejemplo, yo solo buscaba datos y me salían solo hasta octubre, o sea, no Sí. salían hasta diciembre de ese año, o sea, me decían hasta octubre y buscaba y toditos me decían hasta octubre y hasta octubre y hasta octubre. Eso es normal. La mayoría de países cierran el último trimestre en febrero o terminando enero. ¿Sí? Así que yo no les puedo pedir a febrero el trabajo porque ya salen ustedes de vacaciones. Así que me van a considerar solo hasta el último trimestre que tengan ellos de información veraz. Es decir, hasta octubre. Noviembre y diciembre ya no se considera porque ellos los van a sacar recién en la última semana de enero. Máximo tienen hasta febrero para sacar resultados del último trimestre. Sí, eso me olvidé de decirles que encuentren solo hasta, si es que tienen hasta el último trimestre, buenazo. Pero si es que no, tomemos de referencia hasta octubre. ¿Sí? Porque ellos todavía tienen que pasar a la asamblea, tienen que pasar a la constitución, que les aprueben si es verdad, y de ahí sí publican los datos. Y esto es un proceso que se demora, pero hasta eso nosotros no tenemos tiempo para esperar a la asamblea, apruebe, se reúna, vuelva de vacaciones, en fin. ¿Sí? Así que tomamos solo hasta octubre. Ya, ingeniero, para cada año hay que representar, Sí, así nomás, no se preocupe. Para eso estamos. hay que hacer un cuadro por cada año, o se puede hacer una sola tabla del 2017 al 2022 y hacer un gráfico. Muy bien. Lo mismo para el otro grupo que les expliqué. Sí, la tabla es cada trimestre, año a año. Esa va a ir en el informe. Y la tabla resumen va en la exposición. La tabla que resume todo lo que es el año. Es decir, en el 2017 fue esto. En el 2018 fue esto. Pero la tabla que va anterior a la tabla resumen sí tiene que ir por trimestre. 2017, de enero a abril, esto. De abril hasta junio es esto. ¿Sí?
Esa sí tiene que estar desglosada en el informe. Pero en la Cada uno exposición, con análisis, ¿no es cierto? Cada cuadro con análisis y su gráfico, ¿no es cierto? claro, cada análisis, pero el análisis lo hacen al final, en la tabla resumen. Solo toman el año 2017 para hacer el análisis, no cada trimestre, porque si no, no lo Por van eso, a... de cada año se hace un análisis. De Es 2017, ¿cuál fue el análisis que ustedes hacen? Y el gráfico. solo datos, ¿no es cierto? Un concepto, por ejemplo, tengo que poner un concepto de qué es riesgo país, no es necesario. El O concepto ya lo solo tiene datos, usted. El concepto ya está en la mente. Yo claro, es solamente interpreto lo que usted me dice. Si la interpretación está acorde al concepto, bien. Si la interpretación me dice que el riesgo país es el equivalente a la tasa de inflación, X, cero. ¿Sí? Entonces no pongan conceptos nada, porque para eso era el catálogo de los indicadores. Cada indicador tenía su concepto, qué significaba cada. Lo que yo quiero es análisis. Dije, estaba escuchando que es análisis de cada año, no es de todo, desde el 2017 hasta el 2022, porque si es de cada año, bastantes análisis por No, año. claro, cierra el 2017, un análisis. ¿Qué pasó en el 2017? Hubo mayor tasa de desempleo, hubo mayor riesgo país. Los indicadores que más le llamen la atención a ustedes, no de todos, sino lo que haga referencia al 2018. Por ejemplo, en relación al 2018 se nota que hay una mejor balanza de pagos, una balanza comercial, ¿sí? Porque si les digo que hagan el análisis indicador tras indicador de año a año, no es para no es como pedirles una tesis, ¿sí? Claro, sí es súper Ah, extenso. por eso les digo que solo termina el año 2017. ¿Qué les llamó más la atención de ese 2017? Pues se ve que hay una tasa, hay un número negativo. ¿Cuál es ese? Ya, tomemos ese indicador negativo con algo positivo y hacemos una comparación y relación al 18, al 19, al 20 y se acabó. ¿Sí? Nada más, solo ¿Es solo tomen... desde el 2017 quiere que le hagamos el análisis, no era desde el 2007? No, a ver, ¿qué periodo les tocó a ustedes? A Nosotros todos nos éramos tocó el mismo. 2017 al 2022. Sí, son 5 años nomás que les di. 2007, 2017. Yo buscando desde el 2007, qué bestia. No, Ya no, se me no era puso un punto 2007. extra, Punto un punto extra. extra más. Punto extra también. Pero más bien le favoreció a usted porque ya se empapó el tema desde 10 años atrás. Sí, ahora enfóquese de 5 años adelante. Sí, Ajá, ya nada, pues bueno, ya está. Eso me pasa por no abrir bien los oídos. muy bien, exactamente. Y por no revisar también las clases. Está grabado también. 2017-2022. Ese es el periodo para todos. Lo que cambia es el país. que ¿Sí? yo me pongo a veces a revisar sus clases grabadas, pero hay partes que salen así sin audio. Usted está hablando, pero no se le escucha cuando yo reviso su clase. ¿Sí? A todos le O sea, pasa lo mismo. no en todas las clases. Por ejemplo, no sé si fue la antepenúltima, no fue justamente el día de que eran las cenas navideñas que yo falté. Ese día esa clase me puse a revisar que le pedí permiso y habían partes que no se escuchaba el audio. Qué raro, me voy a poner en contacto con el técnico porque se supone que todas las grabaciones tienen que salir con audio del Zoom, porque ahí del Zoom ya no sé qué puedo más hacer, inclusive ya la conectividad, traje mi propio cable y mi propia banda para poder dar, no se pierda la señal, ¿sí? Pero ya el tema del audio, no sé la verdad. No sé si le pasa a todos o solo a usted, pero si es que es recurrente, pues yo voy a hablar con el técnico a ver qué me dice con este problema del Zoom. ¿Sí? Otra pregunta, ¿sería conveniente en este caso con respecto al informe hablar por año, los indicadores, por ejemplo, decir, ahora vamos a hablar sobre el 2018? En el 2018, por ejemplo, el Producto Interno Bruto fue tanto, y en el análisis decimos comparado con el 2017, ¿podemos hacerlo así? Exactamente, es lo que quiero. 2017, ¿cuáles los indicadores que a ustedes les llaman la atención? 2018, ¿cuáles fue? Pueden repetirse, Ya. hacer la comparación, no pasa nada. O pueden coger nuevos para hacer un análisis distinto. Eso ya depende de ustedes, ¿sí? Pero no quiero que me digan, me vayan describiendo indicador a indicador, porque no, se van a demorar demasiado. Cojan lo que más les llamó la atención, los que tienen cifras altas y bajas, y con eso vamos comparando, ¿sí? Eso vayan jugando el análisis, para que no vayan a describir todo.
Yo sé que es un trabajo fuerte, titánico, levantar toda esta información, pero al final va a tener su recompensa. Pueden tener una buena recompensa si lo hacen bien. Puede que se libren de un examen. Así, no, rapidito, ¿no? Así que háganlo bien, chicos. Yo sé el trabajo que están haciendo, pero si lo hacen como pienso que lo están haciendo, pueden tener una buena recompensa al final. ¿Sí? Bien, chicos, ¿dudas? Sí, en caso de que hay más dudas, soliciten una tutoría mañana a la hora 5. Quedamos en 1 hora, yo les atiendo tranquilamente y despejamos más dudas, ¿sí? El día de hoy pensábamos avanzar, les iba revisando cada uno de los grupos, pero era necesario aclarar el tema de los indicadores, así que no hay problema, me pueden escribir para el día de mañana. Sí, un WhatsApp me dicen Mañana, ¿a qué hora tenemos con usted hora síncrona? Tal vez no tiene alguien conocimiento. de 8 a 10. Ah, de 8 de la mañana. Hay que madrugar un poquito. Claro, Madrugar, no le excelente. digo. Y ahí, entonces, pero le podemos avisar a qué tiempo antes para estar incluso de acuerdo y que usted también se pueda conectar. Desde hoy día, porque creo que hay varios grupos que quieren también la asesoría, entonces, para que no se crucen los horarios, no se choquen las horas, pues yo les hago un cronograma y les digo, a esta hora sí, a esta hora no, esta hora está excelente. ¿Sí? Si hoy día me avisan con tiempo, mejor, porque si mañana dicen, todos se conectan al mismo tiempo, no los puedo atender, sino que vamos de grupo a grupo. ¿Sí? ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra duda? Inge, yo tengo una pregunta. Ujú. Eh, pero a mí me tocó déficit fiscal. Ya consulté de todos los años, excepto del 2022, no encuentro. Todavía no baja información. Ujú. No hay problema, eso es normal porque todavía no se sube toda la información, toda la data. Esa es de la página de que nosotros nos tocó de Argentina. En la misma página oficial de Argentina está puesto como un comunicado que dice que la información del 2022 va a estar disponible a partir de febrero de este año. Entonces, sí, dije, yo hasta hice la captura de eso, digo, para mostrarle, porque a mí también hay huecos del 2022, sobre todo que me falta, con lo que Sí, es estamos con el normal, grupo por que nos eso falta. termínenle solo hasta octubre, hasta el déficit que haya tenido en octubre, ¿sí? O si es preferible, súmenle todos los meses hasta octubre y háganle la sumatoria del déficit fiscal hasta octubre, no hasta diciembre. Sí, porque hasta que suban los datos, hasta que actualicen, puede ser hasta más de febrero, marzo, conociendo cómo son allá, no están tan distantes de acá. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Sé que ha sido una clase muy fuerte, dura en términos de cálculos, en términos de macroeconomía, pero se los advertí, no mentira. Sí les dije desde el primer trimestre, al principio es teoría, pero al último ya son los cálculos, ¿sí? Y los cálculos van acompañados del análisis, ¿sí? El cálculo frío no me dice nada. Lo que más me dice es el análisis que ustedes interpretan de ese indicador, ¿sí? ¿Listo, chicos? Si no hay más dudas, pues vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Como siempre es un gusto y grato tenerlos, siempre participando, la verdad me agrada mucho eso y esperemos que en el trabajo final salga excelente. Recuerden que ya solo tienen 2 semanas casi. Sí, esta y la otra. Una pregunta, cuando sea el examen bimestral de ley nos toma también esto, ¿verdad? De calcular a través de matemáticamente, ¿no? Claro. Ya, y como usted observó, es difícil para nosotros, pues, googlearlo, saber, bueno, y usted se dio cuenta, no sé si lo ve de esa forma. Entonces, mi pregunta es, tal vez algunas páginas que nos pueda aconsejar tener listas o buscar en este caso, o usted darnos en este caso los datos para nosotros solo poder simplemente con una ecuación hacerla, o No cómo se, sería ahí. no se preocupen, no se mortifiquen por estar googleando datos, yo les voy a pasar la tablita. Yo les voy a pasar la hojita donde ustedes encuentran el IPC, ustedes encuentran el porcentaje, todo. Lo que sí les voy a seleccionar los años, del año tal, ¿sí? Porque tengo desde el 98, tengo del 75 hasta el 2008. Entonces les puedo pedir, calcúlenme del 2005, 2004. Y ya les va a pasar para que estén repasando al WhatsApp
de una vez los indicadores se vayan familiarizando de las columnas. ¿Sí? Así que María José, de eso no se preocupe de que ese rato googleen o no les va a salir. No, porque ese rato la respuesta es esa sí o no. ¿Sí? Porque ahí están los números. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Lo que hicimos hoy día fue un ejercicio para calcular de forma real el 2022. ¿Sí? Porque en el 2022 lo más fresquito que tenemos. Las boletines de prensa que han sacado algunos diarios, el mismo gobierno que nos dice, y vamos contrarrestando, si es verdad, contrastando. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Perfecto. Bien, chicos, si no hay más, que tengan una excelente noche, que descansen y nos vemos la próxima semana. Me escriben al grupo de WhatsApp los que quieran la asesoría para el día de mañana y agendarles la hora. Listo, chicos, avancen por favor en su trabajo. El próximo fin de semana, el próximo viernes, les voy a dar la primera hora para hacer el trabajo, para que ustedes se reúnan porque sé que tienen otras actividades y que tienen que cumplir otros deberes. Una hora del trabajo y la segunda les voy a revisar, a ver cómo están avanzando. Ahí donde no tengan avance. Ese examen. No, mentira. Que tengan una excelente noche, chicos, descansen y hasta la próxima. Que estén muy bien.